Vamos a dar inicio a la tercera charla del ciclo de Cultura Arquitectónica con la arquitecta italiana Federica Pugliese. Federica es arquitecta, estudió en el Politécnico de Milano, en Italia, una institución en la que sigue colaborando académicamente en el curso Proyecto y Composición de la Arquitectura, de primer año, si no me equivoco. Antes de llegar a Chile, Federica trabajó desde el año 2010 en la Sociedad Progettisti Associati Architettura SRL, la cual estuvo a cargo de la inspección técnica de obras de la construcción del pabellón de Chile en la ciudad de Milán, en Italia, parte de lo que nos va a explicar hoy. Previamente, entre el año 2007 y 2010, trabajó en los talleres de arquitectura de Milán con Salezzo Rossi, Architetti Associati y C+M Partners. En agosto de 2017 es cuando empezó su actividad profesional en Chile, en la ciudad de Temuco, donde estuvo a cargo de la reconstrucción del pabellón de Chile, colaborando con la oficina de arquitectura Undurraga de Bes Arquitectos. Agradecemos muchísimo a Federica su generosidad por venir. Está también con una agenda muy apretada, de hacerse un espacio para venir hasta Concepción para presentarnos hoy la charla titulada Desde el análisis hasta la síntesis. Así que, Federica, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar quisiera dar las gracias por esta invitación. Mi español todavía no está muy bueno, así que voy a hablar español, que me perdonen. Como saben, llevo un poco más que un año en Chile y la mayoría de mi carrera profesional la hice en Milán y sigo, como le explicaba el director de la escuela, sigo colaborando académicamente con el Politécnico y empecé a colaborar con la oficina de arquitectura en Chile de Cristian Undurraga hace unos años, cuando Chile decidió de participar en la Exposición Universal en 2015, que justamente tuvo lugar en Milán, y la oficina se ganó el concurso para la construcción del pabellón que tenía que representar a Chile frente al mundo. Ahí yo estuve a cargo de la construcción del pabellón, de su desarme y de su reconstrucción en Temuco, que recién terminó. Hoy estoy acá para participar en el ciclo de charla de este semestre, que tienen la temática común de la estrategia en el proyecto de arquitectura. Bueno, el título de mi charla es Desde el análisis hasta la síntesis. Con esta expresión quise primero que todo resumir en pocas palabras lo que es para mí, y creo para la mayoría de mis colegas arquitectos, el proceso mental y práctico que está detrás de la estrategia de proyecto, entendida como el sistema de acciones y relaciones que llevan a la realización del objeto arquitectónico y que sirve para enfocar el proceso de diseño. En un principio se define un concepto que se hace realidad en la medida que el proyecto tenga clara definición del objetivo final del espacio. Y estoy hablando de espacio, no de volúmenes. Para profundizar y explicar ese concepto, vamos a ver cómo se aplica en la práctica arquitectónica a través de dos casos estudios que me tocaron desde muy cerca, ambos desarrollados en la Oficina de Arquitectura Undurraga de Bes en Santiago. El primero es el pabellón de Chile, que ya tiene dos vidas, la primera en Milán en 2015 y la otra en Temuco este año. Y el otro proyecto que le voy a explicar es la reposición del mercado municipal de Temuco. El segundo ejemplo todavía está en etapa de desarrollo de proyecto. Todavía no está construido, se supone que se va a realizar el próximo año. Elegí esos dos proyectos porque ambos se pueden definir proyecto país. Es decir, que están cargados de un valor simbólico y su valor va más allá de la pura función para que se construyen. El primero tuvo la ambición de representar a Chile frente al mundo y el segundo está impregnado de un sentido social y cultural
que es parte de la historia de este país. Además, en los dos se mezclan temas intangibles, como los conceptos de intercambio e interculturalidad, que de alguna manera se concretan en formas y volúmenes, es decir, en arquitectura, a través de la estrategia de proyecto que se adoptó para cada uno. Empecemos con el primer ejemplo, que es el del pabellón. El pabellón que representó a Chile en la última Feria Universal se llamaba El Amor de Chile y sacaba ese nombre del famoso poema de Raúl Zurita, que describe la belleza del país a través de su geografía e introduce el concepto de las cadenas de afectos. Ahí abajo le hizo un resumen de lo que se entiende por cadena de afectos. Le recuerdo que la Feria Universal estaba centrada sobre el tema de la alimentación. El eslogan era alimentar el planeta, energía para la vida. Entonces, la manera en que Chile quiso presentarse al mundo fue describiendo ese proceso definido las cadenas de afectos. Se sabe que en una feria universal, en general el ambiente está sobrecargado de imágenes sobrediseñadas y en este caso se quiso hacer una propuesta depurada, delicada y pertinente, silenciosa en el medio de ruido y para encarar de manera más honesta y eficaz la visibilidad deseada. Entonces, la primera idea que nos ocurrió fue el concepto de alejarnos de los efectos para acercarnos justamente a los afectos. En esta imagen se ve una parte del plan maestro desarrollado por Herzog de Meuron, que proponía un trazado nítido centrado en el esquema de la ciudad histórica romana, regulada por un cardo y un decumano, lo que generaba lotes muy angostos y profundos y que exigía en general una mayor regularidad en la definición formal de todos los pabellones. Y ahí nació la idea de crear un volumen ortogonal suspendido para liberar al primer piso e incorporarlo a la dimensión pública y urbana de la ciudadela romana. Esos son los primeros renders que se hicieron para explicar justamente esa idea de levantar el edificio y de abrirlo en la parte de abajo para fundir lo público y lo privado. En este proyecto, de hecho, el límite entre público y privado es una frontera difusa y justo en ese lugar se despliega la Mesa de Chile, que acá se puede ver, que es el símbolo de la hospitalidad. Volviendo a nuestro tema principal, que es la estrategia de proyecto, uno de los temas que se abordaron fue justamente ese de la hospitalidad. ¿Cómo vamos a representar de manera física, concreta, ese concepto teórico? Empezamos pensando que la arquitectura es el arte de construir hospitalidad y la hospitalidad es la razón misma de ser de esa arquitectura, que se manifiesta en su utilidad pero no define una forma. Y se resolvió de esta manera. Finalmente, con respecto a la forma, se propone una viga habitada, un volumen muy limpio, muy simple. Esa viga muestra su esqueleto sin vergüenza, siendo a la vez estructura y exposición misma. Esas son imágenes de la Mesa de Chile que se despliega en todo el primer piso y se pone como lugar para compartir entre todos los participantes y todos los visitantes un momento al final del recorrido interior del pabellón. Esa es la fachada corta del pabellón, donde se nota, o sea, se hace muy evidente la presencia de la madera. Y la elección de la madera también se debe al intento, primero que todo, de dar una imagen
de la economía del país y además como material tiene un valor sensorial y tectónico y por último, pero no menos importante, es un recurso renovable y tiene una notable tradición constructiva a lo largo del país. Entonces, ese fue otro elemento que se consideró en la etapa de desarrollo de proyecto, como primera idea. Esos son unos detalles que le voy a explicar más rato. Y esos son los niveles del edificio. El edificio se distribuye en 3 niveles. El primero, como le comentaba, es básicamente todo abierto, excepto una parte cerrada de servicios. El segundo nivel está dedicado a recorrido de exposición. Y el tercer nivel tiene una parte de auditorio más privado y oficina administrativa. Y este espacio es un espacio a doble altura de la sala principal del segundo piso. Cabe decir que en las bases del concurso hablaban de sustentabilidad, posibilidad de desarme del edificio y de traslado para otro uso. Entonces, desde el principio se pensó en un edificio enteramente desmontable y acá quiero mostrarles esos detalles que algunos de ustedes que visitaron el pabellón pudieron ver desde cerca. Todo el edificio está pensado como un mecano que se arma y se desarma. Todas las piezas estaban perfectamente numeradas. Entonces eso se pudo hacer. El desarme fue más duro que la construcción en primera instancia, porque habían que catalogar todas las piezas para que en Chile se pudiera rearmar, pensando que no había nadie que participó en la construcción en Italia. Y todos los anclajes y los nudos se desarrollaron con respecto a la ingeniería en Italia, pero la idea empezó en Chile y se estudiaron esos anclajes totalmente invisibles que nos permitieron rearmarlo casi sin ningún problema. Obviamente la madera es un material vivo, entonces trabajó por los 6 meses que el edificio estuvo en Milán y no siempre todas las piezas calzaron perfectamente, pero fue una tremenda empresa, pero se hizo. Y volviendo a las plantas, en esa idea de reconstruirlo y de darle un nuevo uso, también la definición de los espacios la dejamos muy flexible para que el edificio pudiese prestarse a otro uso. La realidad es que para los primeros 6 meses en Temuco vamos a presentar el mismo contenido que teníamos en Milán. Por un concepto que yo encuentro bueno, que es decir, que queremos mostrarle a todo Chile y a todos los que no pudieron viajar en Milán lo que estuvo ese pabellón que fue publicado. Me imagino que ustedes lo vieron en la tele, en muchas revistas, pero para que todos puedan visitarlo y disfrutar de su contenido, va a estar así por los primeros 6 meses. Después le vamos a cambiar el contenido, pero los espacios quedan más o menos lo mismo. Esa es una selección que hice muy rápida del interior del pabellón, que le muestra un poco el recorrido, que casi se pone en contraste con la imagen exterior. O sea, afuera el pabellón es muy limpio, muy simple, muy casi se podría decir básico, elemental como volumen, y adentro tiene una tecnología increíble y que se adaptó a los volúmenes y a los espacios que estaban pensados por arquitectura. Como le comentaba, este mismo pabellón se desarmó en 8 meses, se guardó en 45 contenedores y viajó por 45 días en barco, y todas las piezas llegaron a San Antonio. De ahí viajaron a Temuco y en agosto de 2016 empezamos la reconstrucción del pabellón. Para presentar un proyecto en Temuco que pudiera convencer, al igual que el de Milán, se tomaron varias decisiones y casi se atacó el proyecto como si fuera totalmente nuevo, sin tener influencias de la primera etapa. Esa imagen no se ve muy bien, pero es el emplazamiento. Bueno, el primer tema que se vio
fue el emplazamiento. En Temuco el terreno que teníamos disponible era una cancha de fútbol de un colegio. Entonces tenía proporciones totalmente distintas con respecto al lote angosto y profundo que teníamos en Milán. Y en este caso decidimos darle la prioridad a la fachada larga. Bueno, le comento que este terreno queda a los pies del Cerro Ñelol, que es un monumento natural de CONAF, que queda justo en el centro de la ciudad. Entonces teníamos un tema de relacionarnos con una naturaleza importante y de relacionarnos con el liceo que queda en el lado sur del lote, y edificios institucionales como Contraloría y tribunales que quedan al lado. Es un barrio cívico, básicamente. Nosotros, en este caso, tuvimos la oportunidad de ubicar el pabellón y crear un espacio urbano, una explanada, para transformar todo este espacio en un nuevo lugar de encuentro y el nuevo centro del barrio cívico. Cuando se habla de emplazamiento, no es solo un tema de ubicación, es más bien de cooperación recíproca entre el lugar y la obra de arquitectura. Entonces, no fue una elección tan fácil dónde vamos a poner este edificio, sino que había que pensar en el signo, en la imagen que este edificio iba a dar a todas las personas que lo pueden mirar. En Italia, la fachada principal era esta fachada corta que tenía el acceso principal por el decumano. En este caso, como le decía, le dimos la prioridad a la fachada larga, y el tema que ese volumen se levanta del terreno crea una relación directa entre este espacio público y el espacio más privado del primer piso. Entonces, de alguna manera se puede decir que reafirmamos la misma estrategia de proyecto que se eligió en su momento, en 2015, pero se adaptó a un contexto totalmente distinto. Por supuesto, tuvimos que arreglar unas cosas, hacerle unos cambios, más que nada por un tema de clima. El pabellón no podía estar abierto en el primer piso, en Temuco, porque el clima no lo permite. Tuvimos que agregarle un techo en el último nivel para protegerlo de la lluvia, y una obra de ingeniería muy importante desarrollada acá en Chile fue la de agregarle aisladores sísmicos, porque la estructura de madera no estaba calculada para soportar un sisma como pasa acá en Chile. Entonces, para no modificar la estructura y no dañar estéticamente los anclajes y los nudos de la estructura, decidimos agregarle aisladores sísmicos en una planta que agregamos en Chile, que es un subterráneo básicamente, que tiene 1,80 m de alto, donde se pueden apreciar los aisladores. Incluso estamos viendo la posibilidad de mostrarlo al público para que sea un aspecto educativo también. Ese render que presentamos a la Municipalidad de Temuco cuando nos pidieron dónde se iba a ubicar el pabellón, y queda un poco más claro lo que le estaba explicando delante. Esta es la parte natural del cerro. El bosque llega prácticamente pegado a la fachada norte del pabellón, y la idea de dibujar una explanada muy simple, con camino recto, casi perfectamente ortogonales, fue para darle más importancia a esa fachada. Esa tenía que ser la protagonista de todo este espacio. Ese otro render, y acá le muestro un par de imágenes de la reconstrucción justo para mostrarle lo que significó en un terreno urbano consolidado, agregar un edificio de este porte, mide 65 metros de largo, con todas las vigas que llegaron de Italia y los contenedores con los equipos menores, y con toda la parte tecnológica también.
Bueno, y acá le muestro la imagen del pabellón terminado finalmente. Esa la sacamos como a mitad de agosto de este año y todavía le faltaban unos detalles, pero más o menos eso muestra también como el resultado respeta lo que se presentó en los renders hace unos meses. El otro proyecto que le voy a explicar es la reposición del mercado municipal de Temuco. El edificio original del mercado fue inaugurado en 1930 y el año pasado sufrió con un terrible incendio que lo quemó totalmente. Y solo quedó el perímetro exterior de la fachada. En este momento estaban activos 142 locales entre productos frescos, restaurantes y tiendas de varias. Eso es lo que se puede ver ahora caminando por afuera. O sea, se nota la fachada existente de los años 30 que sobrevivió y la estructura, la malla estructural de hormigón armado en la parte interior, pero todo el resto se quemó y hay que reconstruirlo pronto. La Municipalidad de Temuco se está encargando de su reconstrucción, lo que debe pasar lo antes posible, porque como ustedes se imaginan, ese evento afectó mucho a la economía de la ciudad y al bienestar de muchas familias. El mercado de Temuco se encuentra muy cerca del centro, es en la Plaza de Armas, es el Cerro Ñelol, es el pabellón, y el mercado se encuentra justo a la mitad del camino y el acceso, uno de los accesos será por la calle Bulnes. La municipalidad tiene un proyecto que todavía no se sabe cuándo se va a realizar, pero quieren hacer peatonal todo este eje. Entonces la idea es conectar todas las partes más llamativas del centro a través de un camino peatonal. El primer tema que tuvimos que tener en cuenta es que se trata de un edificio de carácter patrimonial, por lo cual la acción del arquitecto ya empieza con unos límites. De hecho, la regla de mantener la fachada teníamos la regla de mantener la fachada existente y de operar dentro del recinto, respetando las proporciones y la altura. La intervención que se hace es de poner un edificio dentro del edificio, pero que respete las proporciones, aunque presente una forma y una estética totalmente distinta con respecto a la original. Como pueden ver a nivel de entorno y de historia, este caso que les estoy presentando es totalmente distinto del anterior. En Milán nos enfrentamos con un entorno inventado y sin ninguna referencia. En Temuco, el mercado, cargado de todos sus significados socioculturales, sí se relaciona con un entorno bien preciso porque está en el centro de la ciudad y sobre todo la gente lo recuerda tal como estaba al momento del incendio. Esa es una de las razones por qué este proyecto es bien especial y lo estamos coordinando junto con los usuarios finales. Los locatarios siguen colaborando con la oficina de arquitectura y armamos un equipo que desarrolla el proyecto de arquitectura junto porque el arquitecto a veces no considera un aspecto más práctico. Entonces necesitamos sugerencias y aporte por varios lados. En este caso, para volver al tema que la gente lo recuerda tal como estaba, para adoptar una estrategia de proyecto, lo primero que hicimos fue estudiar el proyecto original, es decir, asumir todos los aspectos más relevantes e identificativos de la arquitectura que pudiesen volver a ser los puntos fuertes del nuevo edificio. El edificio ocupa casi una cuadra de la ciudad y esta parte, en origen, solo era una galería, esta es la calle Bulnes,
era solo una galería que permitía un acceso secundario al espacio del mercado. Lo que hicimos, sabiendo que existe ese proyecto de hacer peatonal este eje, fue de pedir a la municipalidad que nos pasara también todo el edificio que estaba en este lote y agregarlo al mercado para que en un futuro esta fachada, o sea, que el mercado se pueda presentar al eje peatonal como parte de la calle y no solo como un acceso secundario. En los documentos que nos entregaron en la base de concurso, nos entregaron los planos originales, obviamente, y se reconocía una malla regular de la estructura que nosotros propusimos de nuevo, repitiéndola con un módulo distinto para crear espacios más amplios, pero que básicamente respeta la estructura original. Y lo mismo pasó con la circulación. Respetamos todos los caminos que estaban previstos en origen, pero le dimos otra proporción para que el mercado tuviera una imagen más contemporánea y que los espacios se pudieran disfrutar más. Ahora hay una tendencia también a darle más importancia a los espacios comunes. Entonces el espacio de circulación ya no es un espacio de servicio, sino que un espacio que se usa, donde la gente comparte momentos y por eso le dimos más importancia. Pero la estructura, el esquema, coincide con el original. Las bases de concurso exigían también una redistribución más ordenada de los espacios y de los locales comerciales, por lo cual se notan ahora bien separados dos niveles. Es el primer nivel, que tiene un anillo de locales exteriores que dan hacia la calle y los locales comerciales hacia el interior. En este anillo interior concentramos todos los locales que necesitan refrigeración y en la parte central los locales de artesanía. El segundo piso tiene todo el anillo de los restaurantes. Y también tenemos un tercer nivel que solo se resume en esos dos volúmenes chicos en la fachada, que, volviendo atrás, coinciden con esta parte de la fachada histórica y con esta otra. Así que la idea fue básicamente mantener lo existente y adaptarlo a una nueva idea de arquitectura. El segundo piso de los restaurantes se desarrolla a lo largo de un pasillo, que se puede llamar balcón también, que se abre hacia el primer nivel y haciendo de las cubiertas de los volúmenes del primer nivel un tema arquitectónicamente y visivamente muy relevante. Paralelamente, la cubierta de todo este espacio se presenta con una forma fluida y curva que quiere unir la parte nueva con la antigua y está apoyada encima a un bosque de pilares que tienen esa forma para recordar a los árboles. Por eso hablamos de bosque de pilares, porque la idea es de recordar los bosques de la Araucanía. Por esa misma razón, el techo de los locales del primer piso será terminado con vegetación hidropónica que recuerda la imagen del sotobosque, típico de la Araucanía. Eso nos ayuda a relacionar el proyecto con su territorio. Le puse esa imagen acá, en que como una abstracción de la naturaleza típica del lugar en arquitectura. Ahora siguen unas imágenes del proyecto del interior, más que nada. Como les comentaba, el espacio de circulación ya no es un espacio de puro servicio o de recorrido, es un espacio de encuentro donde pasan varias cosas y está terminado casi como un espacio urbano. Por la misma razón, o sea, por ese carácter más urbano que queríamos darle, la misma estructura mantiene en la parte de abajo una parte en hormigón armado y desde el segundo piso empieza ese concepto más natural realizado en madera.
Entonces nos ayudamos también con la diferencia de materiales para dividir bien esos dos niveles. Esos son los caminos más angostos de los locales de artesanía. Y ese es el camino perimetral, el anillo, donde se encuentran los locales refrigerados con los locales de artesanía. Bueno, les comento que antes de empezar a pensar en este proyecto, el equipo de la municipalidad junto con los arquitectos viajaron a Europa para visitar los mercados. En Europa hay una historia de los mercados, hay mercados históricos muy lindos, y estuvieron en España y en Francia básicamente, y ahí empezaron a enterarse de todo lo que está detrás de un mercado, que no simplemente la subdivisión de los locales, sino todo un proceso logístico y de organización que de alguna manera tiene que adaptarse a la arquitectura, pero son reglas bien estrictas, sobre todo en tema de manipulación de comida. Y ese es el resultado de la síntesis de todas las informaciones que se recolectaron en los primeros meses de trabajo. Es una imagen del segundo piso. Este espacio, que queda más o menos en el centro de la planta, es un espacio, es una escalera que se ocupa también como auditorio, y en el primer piso tenemos un escenario donde se pueden armar eventos, y la idea también es que este mercado sea un poco un espacio de capacitación o de exposición de productos. Entonces habrán eventos diarios para que la gente que entra al mercado pueda aprender sobre los productos, sobre la cultura de la artesanía local. Esa es la última imagen que le voy a mostrar, en la fachada hacia calle Bulnes. Como le comentaba, en origen esta fachada, este acceso era un puro acceso secundario y solo había una puerta y una galería. Entonces en este caso pudimos experimentar una arquitectura distinta porque no teníamos que considerar la fachada existente, porque ya no había fachada. Y por eso nuestra idea de arquitectura, con esa curva que une lo antiguo y lo nuevo, sale hacia afuera y se presenta a la ciudad con una imagen más contemporánea. Le traje unos cortes para que pudieran entender bien esa estructura que, aunque pueda parecer muy espontánea, respeta todo un sistema y un cálculo increíble, muy parecido al del pabellón. La idea siempre es de armar vigas laminadas con anclaje que queden ocultos y que puedan mostrar la belleza del material sin la tecnología que está atrás. Acá se pueden apreciar los dos niveles y un pequeño nivel subterráneo donde tenemos bodega y espacio de servicio. Y esta es la relación, esta elevación sirve para entender bien la relación entre la fachada existente y el volumen que le pusimos atrás. Bueno, por último, presentando el proyecto a la municipalidad y a las autoridades, en general siempre salía el tema de la cultura mapuche, que en la región es un tema muy importante. Y por nuestra parte, nosotros no queríamos que ese tema se resolviera simplemente en algo decorativo. Entonces lo que se hizo fue relacionar el tema mapuche con algo arquitectónicamente más profundo y generativo, tal como el entramado de la estructura del techo mismo. Para nosotros este techo sirve para unir lo que fue con lo que será, y aprovechamos de esa estructura, de esta malla, para regular todo nuestro techo. También obviamente le pusimos pusimos adentro del edificio unas imágenes, pero la estamos estudiando como resolución de fachada, no es como algo puramente decorativo,
sino en este caso tenemos una pared totalmente ciega y un pasillo muy largo, y queremos que los bosques de la Araucanía tengan como fachada atrás una realidad más histórica. Bueno, esos son los 2 casos estudios que les presenté. Me imagino que ustedes ya lo conocían o lo habían visto. Pero después de haber visto cómo nacieron las estrategias de proyecto de 2 casos reales, quisiera cerrar nuestro encuentro con unas deducciones teóricas que podrán ayudar en la práctica futura. Cuando se empieza un proyecto, no necesariamente de arquitectura, el método más simple y racional para abordarlo es de pensar en varias etapas que hay que cumplir para llegar de manera lineal al resultado final. Y normalmente se identifican 4, que son la programación, el desarrollo del proyecto, la realización y la gestión. Cuando se habla de arquitectura, además, hay que considerar que la arquitectura es un sistema o una unidad, se puede definir, o mejor dicho, un organismo compuesto de distintas partes y aspectos, tangibles e intangibles. Quiero que nos concentremos en los 2 primeros puntos, que son los de programación y desarrollo del proyecto, porque son los que tienen que ver con la temática de hoy, que es la estrategia. Y concentrándonos en esos 2, es recomendable, en primera instancia, aclarar el objetivo social de nuestro proyecto, es decir, formular un módulo institucional. Y luego, aclarar el signo que se tiene que dejar en los que los miran, es decir, darle un significado, que como cualquier otra forma de expresión humana, estará sujeta a interpretación. Y la interpretación que le dará el arquitecto será básicamente la formulación de la idea de proyecto. Y a través de esa se buscará mostrar a todos el espíritu del proyecto mismo. Para llegar a este punto hay que observar y analizar muchos aspectos que pueden ser, por ejemplo, el contexto social, el paisaje, las preexistencias, las características físicas y climáticas del lugar, y sobre todo hay que pensar en los usuarios finales. Analizando la realidad física y humana del contexto, necesariamente se van a crear dentro de la mente del arquitecto unas tensiones que lo empujan a elegir varios aspectos o varias evidencias, descartando otras. Y justamente la síntesis de estas preferencias genera el proyecto de arquitectura. De hecho, hay muchos críticos que llegaron a decir que análisis y proyecto son la misma cosa. Lo que le da calidad a un proyecto finalmente es la toma de conciencia por parte del arquitecto de la relación que se genera entre su proyecto y el contexto. Normalmente siempre hay una regla y una referencia que hay que considerar, y esa pueden afectar las cantidades, la superficie, la medida, pero no pueden afectar a la calidad del proyecto. Ustedes habrán seguramente escuchado de los 3 parámetros de Vitruvio, que ya en el siglo I a.C., en de arquitectura, que es el fundamento teórico de la arquitectura occidental, planteaba el hecho de que para que un proyecto de arquitectura funcione en todos sus aspectos, hay que lograr un equilibrio perfecto entre utilitas, que es el aspecto funcional, firmitas, que es el aspecto estructural y durable, y venustas, que es el aspecto estético. Yo creo que esos conceptos todavía son muy actuales y de hecho siguen protagonistas en el debate arquitectónico de todo el mundo. Por último, a través de los proyectos mostrados, se hace muy clara la necesidad de tener una cultura histórica, arquitectónica, que soporte la estrategia de proyecto, ya que la arquitectura no nace simplemente de la aplicación de un código o de unas reglas, sino desde un sistema de relaciones coherentes interiores. De hecho, la base para un buen proyecto es la elección de un sistema unificador de la composición misma, que considera tanto la estructura tecnológica como la estética y la espacial. Lo que acabo de decir vale siempre,
pero aunque según mi experiencia yo puedo notar una diferencia entre la manera de enfrentarse hacia la profesión misma en Chile con respecto a Italia. Lo que me sorprendió, y fue un aspecto absolutamente positivo de Chile, es que ustedes tienen mucha posibilidad de experimentar en la profesión. En Europa quizás nosotros estamos muy vinculados con la historia, y cuando hay que construir algo nuevo, siempre tenemos unos vínculos. O sea, nosotros siempre empezamos el proyecto analizando los vínculos que tenemos, y de ahí podemos más o menos empezar a nuestra idea. Pero aquí quizás tienen más libertad, y el aspecto con que tienen que enfrentarse más es el paisaje, que igual permite más libertad en la acción profesional. Bueno, yo con eso terminé, así que si tienen dudas o preguntas, quedo disponible.